Hola, buenas tardes. A nombre de Penguin Random House, pues es un gusto que estén aquí acompañándonos esta tarde-noche para descubrir, reír, navegar y caminar por este libro sui generis de Fer Rivera Calderón, que como saben nunca nos deja sin una sonrisa en la boca, pero tampoco nos deja impasibles ante la lectura y lo que podamos reflexionar en torno a esos textos, cuentos, poemas y viajes que nos invita en torno a la creación. Y para ello nos acompaña también Luis Padua, que es periodista, para platicar en torno a este libro que de verdad no nos dejará indiferentes. Así que sin más, bienvenidos Fer, Luis, mucho gusto. Adelante. Muchas gracias, Tocaya. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidix. Como verán, yo soy Luis Padua. Me da mucho gusto presentar el libro de Fernando Rivera. Siempre lo he admirado. Gracias, Luis. Me encantaría escribir como él. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Si quieres podemos regresar a nuestro... Este inicio es típico de Fernando Rivera Calderón, ¿están de acuerdo? Oye, yo pensé que nos íbamos a seguir, pero no, era demasiado. Era demasiado. Gracias por acompañarme en esta presentación. Déjenme ponerles en contexto porque ustedes pensarán que Luis es una persona muy seria y lo es, y dirán, ¿qué hace el hombre que me informa todos los días presentando a este personaje, a este paria de la literatura? Pero resulta que hubo un tiempo en el que íbamos a la universidad, a la heroica UAM Xochimilco. Somos caguameros de corazón, y en esa etapa pues no nos parecíamos mucho a lo que somos ahora, o tú crees que sí. Poquito, sí. Un poco, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Yo podría ser el que da las noticias. Cierto. Pero bueno, de hecho lo hago por una manera un poco extraña. Y tú agarraste el buen camino, cosa que agradezco, porque siempre llego a Monterrey y puro lacra, la verdad, puros cuates, no, vamos a la cheve y que saca la fusca, güey. No, aguanten, mejor le hablo a Luis para que presente mi libro y todos nos vamos tranquilos, en santa paz. Así que Luis, te dejo la palabra y ya luego platicamos un rato y ya, si luego quieren que les devolvamos su dinero, nos avisan para salir corriendo. No, qué bárbaro. Les pido un aplauso para Fernando Rivera Calderón, que la verdad es un gran honor tenerte aquí en Monterrey, Fernando, y es un honor presentar tu libro, la verdad. O sea, gracias. Cuando me dijo, yo dije, es mucho para mí, pero le voy a entrar, no pasa nada. No solo soy amigo de Fernando, soy fan de Fernando, de su música, de Monocordio, desde el Cuerpo de Cristina, que a lo mejor muchos no saben del Cuerpo de Cristina, su primera banda, allá cuando éramos universitarios, y de su trayectoria y su carrera. Y esta sonrisa con la que arrancamos es la sonrisa que siempre nos arranca Fernando Rivera y que nos arranca su libro, y por eso la verdad no dudé ni un momento en estar aquí tratando de dilucidar de lo que se trata, que no va a ser fácil, pero haré mi mejor esfuerzo. Yo sé que todos conocen a Fernando, pero por protocolo debo decirles quién es Fernando Rivera Calderón, sobre todo para los medios que están presentes también para que lo capten. Fernando es escritor y músico mexicano. Nació en Ciudad de México en 1972. Realizó estudios de comunicación social, historiografía de México, pensamiento contemporáneo. Ha sido corrector de estilo, ha estado en redacciones, me consta, reportero, editor, columnista y colaborador y conductor de programas de radio y televisión. Fue creador y conductor durante más de una década del programa radiofónico El Hueso, donde muchos no nos lo perdíamos, ¿verdad? Ahí en W Radio. Así como de los programas de televisión La Noche Boca Arriba, Canal 22, y La Hora Elástica de TV UNAM. Actualmente dirige y conduce Me Canso Ganso, que como su nombre lo indica, es una revista de mucho contenido de sátira política y cultural que se transmite por Canal 22 y Operación Mamut, programa de humor político que se transmite por Canal 11. Fernando tiene un alter ego musical llamado Monocordio, proyecto con el que ha publicado 9 discos y con el que se ha presentado en diversos escenarios nacionales e internacionales. Es autor de ya varios libros, 5 si no me equivoco, ¿verdad, Fernando? Yes. Empezando por el Diccionario del Caos, del 2013, del poemario Llegamos tarde a todo, del 2015, de la novela Los mariachis callaron, del 2018, y este libro, El ambiguo testamento, de Reservoir Books, de Penguin 2022. Fernando Rivera nos ha escrito un libro increíble, tan increíble que yo todavía no lo creo, pero aquí está.
Y es un libro irreverente como su autor, pero es un libro sumamente divertido, gracioso. Pero debo decir que su humor es fino, es sarcástico, es libre, es blasfemo, es provocador, es intelectual, es juguetón, es desmadroso. Pero nunca es snob, porque el que se burla de todo no puede ser snob. El que se burla incluso de sí mismo desnuda y hace palidecer a cualquier texto pretencioso. Es un libro creativo, el Ambiguo Testamento, sumamente creativo, donde la creatividad, me atrevo a decir, manda en la forma y en el fondo. O sea, no solo es la constante en la forma, cuando lo abran verán que es un libro creativo en el diseño, en la presentación, pero yo siento que la creatividad es el fondo. El libro habla sobre la creatividad, sobre la creación, sobre crear. Y por eso creo que es un libro realmente profundo, Fernando, porque toca las grandes cuestiones filosóficas, las grandes preguntas del ser humano, la historia de la filosofía, de las religiones y de cómo llegamos aquí. Y creo que lo hace con la maestría y el conocimiento de un ser que es culto, que ha estudiado, que le interesa la literatura, la filosofía y la espiritualidad. Y es una persona pues que ha leído mucho y lo demuestra, ¿no? Ha leído tanto, Fernando, que ha entendido que hay que dudar de todo y que ha entendido que detrás de esa duda están muchas de las verdades a las que podemos llegar. Y así como es profundo, creo que es un libro ligero. Ligero porque justamente su irreverencia, su espíritu que yo llamo pitorresco, le permite elegantemente romper con lo que yo llamo la clavadencia, ¿no? Porque en vez de clavarse auténticamente, se clava pero en el juego. Entonces, como los niños cuando juegan o cuando nosotros dejamos salir al verdadero niño y somos verdaderamente creativos, en ese juego es en el que se clava Fernando, ¿no? Entonces me parece que es maravilloso, porque es ahí, en ese juego, donde siento yo que hay más verdad que en esa dureza y pretensión de realmente llegar a verdades por los caminos conocidos. Y yo digo que como bien sabía Frank Zappa, es en el humor donde está realmente la verdad, y Fernando, que sé que también admira y gusta de Zappa, sabe que en el humor podemos encontrar la verdad porque nos dejamos ir, nos encontramos con la ligereza, ¿no? Y creo que ahí es donde podemos fluir, donde podemos encontrar verdades del alma, ¿no? Ahora, el libro de Fernando no juega lo güey. Su juego divertido y irreverente en realidad lidia con las cuestiones esenciales, con las grandes verdades, y ese juego lleva implícitas las grandes preguntas. Y digo, esas grandes respuestas no llegan con la solemnidad de un libro sagrado, de la precisión de una fórmula matemática, sino a través del poderoso misterio de su poesía desenfadada. Por eso digo que es en realidad un libro poético, lleno de libertad y sobre todo muy agradable, muy disfrutable. No puede uno dejar de leerlo, aunque no le entiendas en momentos. No, sí le entiendes, pero le entiendes con el alma. Fernando, yo siento que tú nos explicas el mundo y su creación, el universo y su creación, pero como emanación del acto creativo mismo, donde se encuentran la palabra creación y creatividad, donde se vuelven la misma cosa, porque su libro a través de la creatividad nos lleva a la creación, nos hace entender que somos creación porque somos parte de algo muy creativo. Y en ese juego creativo entendemos la creación. Ya para cerrar y pasarle la palabra al maestro, solo quiero citar algunas frases de unos supuestos sabios que no me acuerdo dónde leí, pero que leí en algún lado y que decían que la realidad divina creó al universo material para que el universo pudiera contemplar a esa realidad divina. Creo que lo dijo un sabio sufí del misticismo islámico. Y también otro dijo que la vida se explica como un tesoro que es enterrado para que tenga que ser descubierto y valorado. Y siento que la lectura del libro de Fernando es hurgar, es cavar en ese tesoro, de manera muy juguetona y divertida. Fernando juega a desenterrar ese tesoro, pero con la libertad y la diversión. Y creo que se mete a un mar de la filosofía y de la espiritualidad, pero navega con un estilo personal, refinado y sobre todo irreverente. Nos lleva al auténtico origen de la vida y del universo, al acto creativo mismo, pero a ese acto que es auténticamente libre, al que seguramente
fue el que nos puso aquí. Y nos dibuja una sonrisa. Y quizá esa sonrisa que nos dibuja Fernando es el origen del universo. Pero prefiero que escuchemos del autor cómo fregados llegó con este libro. Y les pido otro aplauso para Fernando Rivera Calderón, por favor. Muchas gracias. Gracias a Luis por estas bellas palabras, que además no solo se cocinan a partir de la lectura de este libro, de esta invitación, sino desde hace algunas décadas que compartimos una muy divertida amistad y una hermosa complicidad. Agradezco también a Luis que mencione mi ya famoso zapatismo. Siempre he sido seguidor de Frank Zappa. También debo reconocer mi marxismo de la corriente de Groucho Marx. Y también debo decir que soy guadalupano de la corriente de Lupe de Bronco. Así que bajo estas tres grandes creencias que tengo, recibí la señal para escribir este libro. La verdad es que esto, más que la presentación de un libro, es la convocatoria a iniciar un nuevo culto. Todos los he visto que funcionan muy bien, y ahora que vi que apresaron al de La Luz del Mundo, sentí que quedó un nicho de mercado que yo podría ocupar. El señor, ¿cómo se llamaba? Nazón. Entonces yo quiero, pues, aprovechando este nicho de mercado, comenzar mi nueva religión e invitarlos a ustedes a incorporarse a ella, que es el ambigüismo. El ambigüismo que lo planteó, creo que Luis Echeverría, ¿no? Cuando dijo que no vamos para adelante ni para atrás, sino todo lo contrario. Es una religión donde se vale esto que hacemos todos los días de la indecisión, de no saber para qué lado ir, de no tener necesidad de elegir de qué lado masca la iguana, sino simplemente disfrutar que la iguana masque. Y más que la iguana, en realidad lo que importa es vivir el ahora, vivir el momento presente. Ahora, este libro se vino cocinando desde hace muchos años, porque por muchas obsesiones que he tenido en la vida, desde la primera vez que me llevaron a una iglesia, se casaban unos de mis tíos, yo era un niño de unos 6 años, y cuando entré a la iglesia y vi a este hombre desnudo y crucificado y sangrando, empecé a gritar que lo bajaran, y el sacerdote exigió que me sacaran de la iglesia. Fui el primer templo del que fui expulsado en mi vida. Y me quedé muy ardido, la verdad. Y luego ya en la secundaria, mis padres, que me veían muy perdido espiritualmente, me metieron al Colegio México de los Hermanos Maristas, donde a punta de madrazos cotidianos me hicieron aprender a persignarme, me aprendí el catecismo y entendí que la fe con sangre entra. Y vaya que ha entrado no solo en mi ser, sino en la cultura judeocristiana, y en realidad en cualquier cultura la fe con sangre entra. Pero hemos tenido una mala lectura de la espiritualidad mediada por las religiones, sobre todo por nuestro catolicismo extraño que tenemos en México. Y creo que la fe va más allá de eso y tiene que ver con el acto creativo. Luis hablaba de cómo hablo de la creación, como es como un leitmotiv del libro, pero hay dos palabras que para mí conectan mucho, que son creer y crear. El acto creativo está ligado a un acto de fe, que no necesariamente tiene que ver con creer en Dios, sino creer simplemente en la obra que uno va a producir. Y si nosotros somos un reflejo de esa divinidad que imaginamos en nuestros tiempos prehistóricos, pues quizás sería posible que Dios haya tenido que imaginar el universo antes de crearlo. Y pensando en esa bonita figura, imaginé a un Dios, como cualquier escritor que presenta su libro en esta feria, luchando contra la hoja en blanco, que en este caso sería el universo en blanco, que debe ser más impactante que la hoja, y no sabiendo qué escribir. Y siendo Dios y teniendo todo el tiempo a su disposición, el presente, el pasado y el futuro y el pospretérito imperfecto, pues es terrible, porque se le ocurre algo genial, lo escribe y se da cuenta que eso lo escribió García Márquez en el futuro, que en realidad es el pasado, o es ese tiempo
eterno donde todo sucede simultáneamente. Entonces, bueno, yo recibí el llamado divino. Me llamó varias veces Dios, no le contesté porque pensé que eran los de Telcel ofreciéndome un nuevo y jodido plan, pero cuando respondí la llamada era Dios. Y primero me pidió que le construyera un templo, pero le dije, maestro, pues le hubieras hablado a Carlos Slim, te hubieras llamado a Monterrey, a San Pedro Garza, aquí no es, hermano. Me dijo, bueno, pues hazme un libro, güey, ¿ya qué? Bueno, señor, pero te prometo que lo voy a publicar en la editorial más chida de México. Por lo menos voy a estar en la mesa de novedades. Ya luego seré archivado en la sección. Ahora me ponen al lado de los libros religiosos. Entonces, Fuerza para Vivir, El Camino del Señor. Puedes comprarte un rosario y el Antiguo Testamento. 2 por 1. 2 por 1. Y me gusta porque, de algún modo, el Antiguo Testamento, pues es un libro escrito a partir de muchas voces y muchos autores. Y este libro está hecho por muchas voces, pero voces salidas de mi propia esquizofrenia. Es mi propia cabeza multiplicada la que ha creado este engendro. Y yo me siento muy contento porque pues voy a cobrar las regalías, pero el autor en realidad es el Eterno, a quien no sé cómo llamar porque tiene muchos nombres, y como yo le rezo a todos, porque no vaya a ser que el día que me muera, resulta que le estuve rezando al Dios equivocado. Entonces yo les recomiendo que pues le recen un poco a Jehová, un poco a Mahoma, un poco a Buda, a Jehová también, ¿por qué no? En fin, a Santa Lili Telles, si quieren ya ponerse narcosatánicos. No sé, en fin, ha sido una experiencia muy bella. Realmente, y lo platicaba esta mañana con Luis, sí tiene que ver con una búsqueda personal, espiritual. Me encanta Dios, como decía Jaime Sabines, me encanta la idea de Dios, el concepto de Dios. Creo que está en estos tiempos más vivo que nunca, aunque nos sentimos muy científicos y muy racionales. Quizás una de las palabras que más se dijeron durante la pandemia, salida desde la desesperación y la impotencia, fue Dios. Cuando la ciencia y los médicos no podían salvar al ser que teníamos enfrente, ¿cuántas veces no invocamos a Dios desde ese lado frágil, temeroso de nuestra especie, que por muchos asideros que tengamos, seguimos estando indefensos en medio de la nada? Recuperar esa idea que parece terrible también puede ser muy inspiradora y quizás nos permita recuperar una libertad de ser más allá de lo que creemos ser, ¿no? Más allá de yo venirles a decir, miren, soy el escritor del bestseller, que más bien quiero compartir esa experiencia de sentirse nada, como hablábamos en la mañana, de saber que somos una brizna de polvo en el viento, una mala metáfora de Dylan de la que ahora se arrepiente. Pero al ser eso, también es muy reconfortante saber que esa brizna es parte de un todo. Y que si logramos quitarnos ese ego humano que nos hace tan infelices, hasta cuando tenemos todo lo que deseamos, podemos encontrar un mejor lugar en este mundo y en esta nada en movimiento a la que pertenecemos. No me quiero clavar más porque ustedes no se fumaron el churro que yo antes de empezar esta presentación. No, yo tampoco, no crean. Se los hubiera rolado. Pero bueno, es un poco el origen de este libro. Es un libro muy importante para mí, es un libro donde sintetizo un poco lo que soy y las muchas maneras en las que abordo la vida desde la poesía, desde la narrativa, pero sobre todo desde el humor. Y así como crear y creer son dos palabras hermanas, el amor y el humor también creo que van de la mano siempre y son para mí esa fórmula secreta que permite que las cosas funcionen en mi vida y que pueda leer el mundo pensando que todo es una buena o una mala broma de Dios. Justo platicaba hace unos días con el escritor Pancho Hinojosa, querido autor de La peor señora del mundo, entre otras historias, y le decía, oye maestro, ¿y cómo te explicas pues, que tiemble tanto el 19 de septiembre de esa manera? Yo sé que dicen los científicos que es
una coincidencia científicamente comprobada. Algo que es una cosa muy rara. Y decía Pancho Hinojosa, es un chiste de Dios, es un chiste, se está burlando de los chilangos. Y lo entiendo, porque sí dan ganas de reírse de uno, cuando uno llega allá, pues dan ganas de reírse de uno, pero ya se pasó de lanza. Por eso vengo a Monterrey a hacer una denuncia, porque no sé si sea el mismo Dios el que los atiende. Aquí parece que como que es Tlaloc el que lleva el negocio, y allá es otro que mueve la tierra muy cabrón. Entonces, si quieren, hacemos un intercambio de deidades o hacemos unos sacrificios, porque también parte de esta presentación era al final pedir unos voluntarios para sacrificarlos e inmolarlos en holocausto al Señor. No sabemos a qué Señor, pues ya les dije, ustedes hagan el sacrificio y ya después luego hacemos cuentas. Espero que en el cielo, en el infierno, o en el nirvana, o donde nos esperan las 700 vírgenes de los musulmanes radicales, no haya un cadenero en la puerta, Luis, porque si no, no nos van a dejar entrar a ninguna parte. En fin, es un poco lo que está alrededor de este libro. Me encanta que estén aquí. Como dicen los maestros, hay muchas caras conocidas en este salón, cosa que me da mucho gusto. Queridos amigos también, poetas, escritores, músicos y amigos de la vida que nos hemos ido encontrando. Así que muchas gracias. No sé, Luis, si tengas alguna inquietud sobre la vida, la existencia, aprovecha que estoy en oferta. Y también, si ustedes tienen algo que preguntar, reclamar, aquí estamos para lo que se ofrezca. Querido. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque sí tengo muchas preguntas, pero... Pues según mi libro, vivimos en un eterno ahora, así que no hay pedo. No, hombre, de verdad, Fernando, muchas gracias. Gracias por este momento, este libro. Ahorita antes de soltar el micrófono, porque tengo que decir algo más que no me autorizó, pero lo voy a decir. Le voy a contar una anécdota de cuando estábamos en la universidad, para que vean que esta onda de Fernando viene de siempre. O sea, él crea este grupo, El Cuerpo de Cristina, y obviamente ya había ese ímpetu blasfemo, pero ese ímpetu también yo siento que esa blasfemia, Fernando, y perdóname por mi blasfemia de decirlo, y era en realidad esa necesidad de ir más allá, de que no te cuenten y expliquen las cosas de esa forma tan imperativa y dictatorial, ¿no? Y de hacerse las preguntas auténticas que vale la pena hacerse, de la búsqueda de la libertad. Y bueno, la anécdota es que, como a Fernando siempre le obsesionaban estos temas espirituales, también hizo un video de algo que tenía que ver con un Jesucristo. Y me pidió que yo actuara porque casualmente traía la barbita y el pelo un poco largo. Pero luego me dijo que el Jesucristo salía sin ropa. No me lo había dicho antes. Me puso en una plaza pública a actuar de ese personaje, y pues yo, como por amor al arte, tuve que hacer y por cariño de Fernando, pero... Y porque era mi único amigo que no le daba pena encuerarse para los videos. El problema fue que después en la universidad vieron el video y la gente pensó que como que a mí me gustaba hacer videos con poca ropa, y empezaron a llegar las invitaciones a salir en muchos videos parecidos, pero bueno, fue culpa de Fernando. Luego ya me gustó y lo empecé a hacer, no es cierto. No, pero y entonces Fernando movía tapetes con el tema de la espiritualidad, de la religiosidad con su música y sus textos y todo lo que hizo después. Y yo creo que nos llevó a muchos a verdaderamente hacernos las preguntas correctas y a vivir auténticamente este tiempo, esta época contemporánea donde esto es, donde se vale hacer estas reflexiones y jugar con estos conceptos porque realmente así es como podemos construir nuestro nuevo entendimiento del universo, ¿no? O sea, no dejando espacio a ninguna idea impositiva y sembrada sin que la podamos vivenciar, ¿no? Y yo siento que tu juego nos permite llegar a las verdades profundas. No es un libro menor el que ha escrito aquí Fernando Rivera Calderón. Lleva reflexiones hermosas, pero además como esta charla, ¿no? Increíblemente divertidas. Y yo creo que cuando uno disfruta es que está teniendo contacto con la divinidad. Y nos llevas a ese contacto con la divinidad, Fernando. Muchas gracias, querido. Siempre he sido un mal seguidor de Jesucristo, pero he tratado de seguir sobre todo esa máxima que quedó en la historia cuando le dice al romano:
que estaba a punto le dijo, no te claves, carnal. Y el romano no le hizo caso y a mí me ha costado trabajo no clavarme, pero hago mi intento y este libro es parte de ese proceso de sanación interna. Podría también venderse en la sección de New Age, así este podría ser un libro de supuración personal. Y bueno, pues no sé si quieran, si estemos en tiempo de poder conversar un poquito, si alguien tiene una pregunta. Y luego, para cerrar, voy a leer unas páginas de este Ambiguo Testamento, pero me voy a ir allá para que parezca que estamos en la iglesia y hacemos palabra de fe y todo eso. ¿Alguna inquietud allá por atrás? Hola, ¿cómo Gerardo estás? López Moya. Muchas gracias y felicidades por tu libro. Ya platicamos hace un ratito, hicimos una entrevista, pero me quedó algo, teníamos muy poquito tiempo, Fernando. Yo estudié teatro y teníamos que aventarnos las tragedias de Esquilo, y de Eurípides, de Sófocles, y luego ya, qué bueno que estaba Sófocles, ¿no? Y la comedia. Pareciera que la ambigüedad es la manera menos riesgosa de enfrentar estas preguntas terribles de por qué me tengo que morir y a dónde me voy a ir después. ¿Qué tanto te interesó al momento de escribirlo? Ya lo tendremos que leer, por supuesto, pero es esta parte seria, esta parte terrible que es, pues, está bien chida la vida y hacer el amor y comer rico, pero nos vamos a morir. Finalmente hay algo ahí terrible que no lo podemos soslayar. Y no quiero ser aguafiestas, pero pues para poder reírnos tenemos que reírnos de algo, ¿no? Pero además, querido, lo terrible sería no morirnos, ¿no? Yo sé que de momento suena feo cuando se va a morir uno, sobre todo, pero ya que se muere uno, de veras descansa uno en paz, porque dices, puta, imagínate seguir chingando otros 80 años. O sea, luego no se aguanta ni uno mismo, deja a los demás, dejen la vida en pareja. O sea, uno ante el espejo dices, ya estuvo, güey, ya muérete, güey. Ahora, uno se va muriendo mucho en la vida. No solo es la muerte física, es bueno morir y reinventarse. De algún modo todos somos completamente diferentes en términos celulares a los que fuimos hace 10 años. Estamos hechos de otra sustancia y conservamos como ese efecto de que parece que seguimos siendo los mismos, pero quién sabe. Si hiciéramos una prueba ya no queda nada de ese niño que fuimos, ni un pelo, ni una uña, nada. Entonces, bueno, eso me parece interesante. Ahora, la ambigüedad me parece más arriesgada, fíjate, para entender la realidad, porque lo seguro es decir, yo creo en la ciencia. Toda la versión de la realidad que yo acepto es el pensamiento científico. Y María Sabina, pues es una literata, pero jamás ese mundo mágico, onírico de las viejas culturas, esa no es mi interpretación de la realidad. O la gente que dice, no, pues yo sí creo en Maussan, y yo sí creo en los ovnis y en el New Age, y pinche ciencia, no me interesa, ¿no? Yo creo que la realidad no puede ser reducirse a una sola versión de sí misma. La realidad es tan compleja que necesitamos de la ciencia y del misticismo y del arte y de la música y del contacto directo con cada ser vivo en este planeta para poder entender más o menos de qué va el pedo. Pero si solo se basa uno en la ciencia, pues le dices a un científico, explícame la quinta de Beethoven y te va a sacar una fórmula maravillosa que al científico seguro lo va a excitar muchísimo. Pero eso no es la música. La música es otra cosa. Explícame un cuadro de Van Gogh y lo que te hace sentir, y te va a decir un neurocientífico, claro, es que la amígdala se inflama cuando ve el color amarillo. Sí, güey, pero hay amarillo en todos lados y no siento lo mismo que cuando veo un Van Gogh. Es un poco eso. Yo creo que deberíamos abrevar para nuestra construcción de la realidad, de eso que llamamos realidad, no conformarnos con una sola versión. Vean lo que ha pasado en México, que llevamos décadas abrevando de ciertos canales de televisión,
de ciertas maneras de educar a una colectividad que no han sido efectivas, que al contrario nos han tenido un poco enajenados durante décadas. Pienso en las telenovelas, pienso en estos programas infames que son como circos, desde los tiempos de Carmen Salinas hasta Laura de América, y que pues son un éxito al final, pero no puedes basarte para entender la realidad solo en ello, aunque vaya que nos dan una buena estampa de la realidad. Decía un maestro de filosofía que no hay nada, que la profundidad se encuentra también en lo superfluo. Y yo cuando leo el TV Notas en los puestos de periódicos y veo las notas sobre Alfredo Adame y sobre estos personajes, sin duda, debajo de esa frivolidad está un retrato de nuestra especie y de lo que somos y de lo que no queremos ser también. Así que compren el TV Notas y hagan un estudio filosófico de él, por favor. Y compren el Ambiguo Testamento, porque no solo están comprando un libro, están ingresando a una nueva religión y, como diría Salvador Dalí, están accediendo a una nueva cosmovisión, cosmogonía. ¿Te acuerdas cuando le explicó a Jacobo Zabludovsky que le dijo, ¿y qué es cosmogonía, señor Dalí? Dijo, póngase a leer un libro. En fin, ¿algún otro comentario? Perdón, creo que no te respondí ni madre, pero lo intenté. Por allá, por favor. Tocayo. Oye, en tu libro planteas que Dios creó la nada. Ahorita, de hecho, en tu discurso has dicho como 6 veces la palabra nada, entonces está inherente en tu lenguaje. Leonard Mlodinov y Stephen Hawking en su libro del gran diseño, justo en su última página, no deja espacio para la existencia de Dios. Entonces, si Dios creó la nada y Stephen Hawking, la ciencia, dice que no hay espacio para Dios, ¿dónde está la nada? Probablemente le escondió adentro de Stephen Hawking. Y se la llevó cuando se fue. Es como el Stephen de Schrödinger, ¿no? O sea, ya hay un Stephen Hawking encerrado adentro de la nada que Dios creó para ocultar su presencia. También no olvidemos que la realidad, y esto lo han dicho desde los grandes místicos de la Edad Media, etcétera, Giordano Bruno, es un tesoro escondido. La realidad o esta otra realidad donde nacen y mueren los dioses y estos grandes mitos que nos han acompañado a lo largo de la historia, es una realidad velada para la mayoría. Antes se decía solo los sabios, solo los místicos, solo los que tienen acceso, como en el nombre de la rosa, a esas bibliotecas secretas. Ahora eso se nos ha revelado a todos. La verdad, la realidad está al alcance de todos, pero no todos podemos verla. Seguramente muchos libros de los que están aquí, que contienen las ideas de muchos autores, contienen verdades que nos podrían cambiar la existencia, pero ¿cómo dar con ese libro? ¿No? Nadie sabe el libro que le va a revolver la cabeza y en el momento en el que te la va a revolver. Yo espero que este libro pueda sacudir y revolver la cabeza de muchos, como lo hizo en mi propia alma cuando lo estaba escribiendo. Porque al final iremos a la nada. Tarde o temprano iremos a esa nada, que es maravilloso. A mí me encanta el concepto de la nada, porque de ahí vendríamos en todo caso. Dejando un poco de lado la teoría de Stephen Hawking, la nada es el origen de todo, como el silencio es el origen de la música. Y la música, ¿hacia dónde camina? Pues hacia el silencio. No hay una canción eterna. Hay algunos experimentos muy buenos de canciones que pueden durar hasta años o piezas musicales, pero la música necesariamente camina hacia su origen, que es el silencio. Si es un silencio intermedio, se llama Calderón, y me da mucho gusto porque soy parte de ese silencio y de esa nada, que, como decía Heidegger, ¿qué hace la nada en la nada? Decía Heidegger que nadea, pero como yo creo que la nada es como un mar, dejemos que la nada en la nada, pues nada. Nada de crawl, de mariposa, de muertito sobre todo, es como más le gusta. Gracias. ¿Algo más? ¿O podemos ya hacer el Padre Nuestro? Nada más, hijos míos. Bueno, si es así, permítanme leerles nada más un capítulo de este evangelio y podemos proceder a darnos la paz, a apapacharnos. En este culto se vale dar la mano y lo que quieran. O sea, yo
Yo estoy abierto a todas las posibilidades. Este es un culto, pues ya muy de estos tiempos, ¿no? Se vale todo, consensuado, eso sí. Esta se llama La Evolución. Joven del sonido, ¿cree que me pueda pasar al microfonito de acá, señor? Creo que no me está escuchando. Sí. Es que el audio está un poco extraño. Me voy a pasar ya para hacer la lectura del Evangelio como es debido, así. Ah, qué bonito. ¿No te puedes poner así y encuerarte otra vez? Bueno, dejémoslo así. Lectura del ambiguo Evangelio de San Fernando Rivera, Calderón de la Barca, ¿en qué me iré? La evolución de las especies según la interpretación del Rabí Abba. Deposite un árbol en la sala de su casa. Déjelo reposar 14,000 millones de años y tendrá un maravilloso comedor provenzal con 6 sillas. Coloque un comedor provenzal con 6 sillas de madera en la sala de su casa. Espere 10,000 años y tendrá un bosque de coníferas. Ate un pedazo de acero a su muñeca. Aguarde aproximadamente 12,000 años y tendrá un maravilloso reloj water resistant. Mantenga su reloj water resistant atado a su muñeca. Aguarde otros 200,000 años y tendrá un río caudaloso de agua pura y cristalina. Busque un lugar sobrepoblado de piedras. Colóquese en medio de estas y trate de dormir durante 10,000 años. Despertará en un departamento de interés social en obra negra. Duerma otros 3 millones de años en su departamento y despertará en el interior de una montaña o de una cordillera si es que vive en un conjunto habitacional. Coloque un zorro sobre sus hombros. Obligue al animal a quedarse ahí unos 8 años hasta que se transforme en un elegante abrigo. Deje el abrigo en el guardarropa de algún bar y no vuelva a verlo jamás. Deposite un mono en una incubadora y al paso de 500,000 años tendrá un hijo. Deposite a su hijo en el mundo y al cabo de 3 o 4 lustros tendrá un mono. Reúna toda la belleza posible a su alcance. Obsérvela fijamente durante el tiempo de una vida y le parecerá espantosa. Recoja toda la mierda del mundo y construya con ella una torre interminable. Quédese a mirarla durante un siglo y obtendrá la poesía. Esto es palabra del Fer. Muchas gracias. Maravilloso, hermano. Es que creo que es exactamente en eso, es en ese juego con la literatura y las ideas y la poesía, donde entendemos todo sin darnos cuenta de que lo entendemos. Y donde respondemos esas preguntas difíciles sin darnos cuenta de que las respondemos. Así es mejor, sin darse cuenta, porque si no uno luego se pone a farolear, yo ya sé todo, ya entendí todo. No digan eso, no, más bien sigamos en esta bendita ambigüedad y la paz sea con todos ustedes, la paz. Pásenla muy chido, muchas gracias y nos vemos para firmar aquí mismo. Pues aquí mismo nos apapachamos y firmamos. Muchas gracias, gracias. Gracias a Luis Padua y a todos ustedes. Y por supuesto a mi querido editorial Reservoir Books y Penguin Random House. Gracias, gracias.